Evolución urbanística en Tegucigalpa. Se identifica al desarrollo urbano como el crecimiento habitacional y de la infraestructura física y funcional de una población hasta conformar una ciudad. Sin embargo, es necesario esclarecer que el desarrollo urbano también es un proceso en el cual convergen contradictoriamente múltiples relaciones entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de la propiedad. El tema a tratar es el desarrollo urbano de nuestra capital, que es afectada por la estructura social en cada época. Durante el periodo colonial y posterior a este, se observa que se va erigiendo estructuras alrededor de las minas, de las haciendas que servían de soporte a los pueblos mineros, más tarde las ciudades creadas en torno a las plantaciones y a los puertos de embarque o exportación e importación de mercancías, el surgimiento de una ciudad industrial y política. Tegucigalpa se ha desarrollado al margen de tales procesos. Etapa de 1578 a 1740. Hace 431 años, un grupo de mineros españoles se asentaron en estos predios con el propósito de explotar las ricas ventas de plata. Se registra por el doctor Rómulo Edurón la fecha del 29 de septiembre de 1578 como el establecimiento de Tegucigalpa. El 17 de agosto de 1579, bajo la dirección del capitán Juan de la Cueva, se procedió a levantar el pueblo real de minas de San Miguel de la Tegucigalpa. La alcaldía mayor de Tegucigalpa fue decretada por la Audiencia de Guatemala en 1580 por sus riquezas minerales. A fines del siglo XVII, Tegucigalpa era una de las ciudades más bellas de Centroamérica. En 1821, Tegucigalpa pasa de villa a ciudad. A partir de la fecha, los nombres de los barrios son relacionados con algunos eventos o acontecimientos importantes que pasan en la ciudad. En este periodo corresponde a el arco del tiempo que va de la función de San Miguel de Tegucigalpa, tierra de señores, al momento donde se formaliza Comayagüela como asentamiento al otro lado de la orilla del río. 1740, los habitantes de los barrios de Tegucigalpa eran los siguientes: Barrio Central, Barrio Abajo, Cuesta del Río, La Ronda, La Plazuela, La Hoya, Guanacaste, en cuarteles, hospitales y presidio, con un total de 5.779 habitantes. Etapa de 1740 a 1821. A finales del siglo XVI y principios del XVII, Tegucigalpa comienza a crecer con la llegada del alcalde mayor, don Sebastián de Alcega. En esta época se realizaron una serie de obras de mejoramiento como la construcción del Puente Mayor. Por orden de don Narciso Mayor, la Iglesia Inmaculada Concepción en Comayagüela y la construcción de los poblados españoles llamados villas. La experimentación de la arquitectura moderna en las dos últimas décadas del siglo XIX, pasando de un estilo colonial a clásico europeo. A finales del siglo XIX, con la llegada de arquitectos y maestros de obra extranjeros, se construye el primer hospital general, Mercado de Comayagüela, Paseo El Guanacaste y Banco de Honduras. Tegucigalpa se convierte definitivamente en capital de Honduras el 2 de noviembre de 1880, bajo el gobierno de Marco Aurelio Soto. En 1763 adquiere la categoría de villa. A partir de aquí se construye la Catedral San Miguel de Arcángel en 1765, la Casa de la Moneda 1780 y la ampliación del Cabildo, la Ermita del Calvario Municipal en 1783 y la Iglesia de la Inmaculada Concepción en 1788. Surgen edificios singulares con la llegada de la imprenta a finales del siglo XVIII en los bordes de los asentamientos existentes. Etapa 1821-1876. El título de ciudad le fue otorgado en diciembre de 1821 como un reconocimiento de la Junta Consultiva de Guatemala al Ayuntamiento de Tegucigalpa por haber jurado lealtad a la independencia que se proclamó el 15 de septiembre de ese año. Fundación de la Universidad Central de Honduras en 1846. En el inicio de este periodo se construye el Puente Mayor, que hace más fluida la comunicación entre ambas ciudades, potenciando la expansión de Comayagüela como enclave satélite de Tegucigalpa. Etapa 1876 a 1933. El 30 de octubre de 1880, mediante decreto emitido en el gobierno del Dr. Marco Aurelio Soto, Tegucigalpa pasó a convertirse en la capital de la República.
La nueva constitución relevó a la Iglesia en la mayor parte de las funciones que históricamente venía asumiendo. Se desarrolló un proceso de secularización que otorgaba al Estado la función de organizar la enseñanza, la atención sanitaria y gestionar el crecimiento urbano. También se da la construcción del Hospital General, la Corte Suprema de Justicia, el Banco de Honduras, el Instituto Central Vicente Cáceres, la Biblioteca Nacional Juan Ramón Molina, la Hemeroteca Nacional, la Penitenciaría Nacional, el Palacio de las Comunicaciones, ahora Hondutel, que fueron elementos fundamentales para la cohesión del Estado Nacional. También se da lo que es la Casa Presidencial, el Cuartel San Francisco, el Teatro Nacional Manuel Bonilla, el Parque Luis Bográn, mejor conocido como el Parque La Concordia, y también se da la urbanización como paseo de un nuevo tramo de Camino Real en Comayagüela, rematando en el Parque El Obelisco. En 1920 se da la construcción del Aeropuerto Internacional Toncontín, al sur de Tegucigalpa, en la zona conocida como El Potrero, carretera al sur, así como los primeros cines de la ciudad. El agotamiento del espacio llano sobre la que se implantó la ciudad llevó a este periodo al desarrollo de nuevos barrios en las laderas del cerro, al otro lado del río Chiquito, sobre el camino a la ermita de Suyapa, actuales conocidos como el barrio Morazán y barrio Guadalupe, y a una importante expansión de la villa de Comayagüela que por tamaño o tipo de actividad no tenía cabida en Tegucigalpa. Etapa 1933 a 1961. Este periodo comienza con la dictadura del general Tiburcio Carías Andino, que se mantendría durante 15 años en el poder. Aunque la ciudad inició un proceso de suburbanización fragmentario a partir de esta época, la escala que alcanzaría en relación a otras capitales sería más limitada, porque contaba con una segunda ciudad en competencia, con una oferta de empleo mayor, que atraería también a una parte importante de la población rural del país que buscaba en la ciudad un nuevo medio de subsistencia. Se renovaron los parques existentes, ampliándose también el Parque Central, que incorpora la cuadra situada al norte. Aparece una buena cantidad de colonias, tanto formales como de ocupación irregular, ubicadas en la mayoría de los casos en terrenos vulnerables. Se construye en la colonia John F. Kennedy y el campus de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNA. Esta es una de las etapas más importantes de expansión física de la ciudad, la cual es superada por la siguiente década. Etapa 1961 a 1975. La Revolución Cubana de 1959 y la presidencia en Estados Unidos de John F. Kennedy y en Honduras Ramón Villeda Morales plantearon la necesidad de un cambio de las políticas e introdujo cambios importantes a la capital. Hasta la fecha, los desarrollos residenciales suburbanos no habían ido acompañados de la construcción de infraestructuras viarias a la escala metropolitana que se estaba configurando. A principios de los 70 se conforma la oficina de Metroplan, que para el año 1975 tendrá ya una propuesta de planificación preparada, que el recién nombrado alcalde arquitecto Henry Merriam intentaría llevar a ejecución en la siguiente etapa que hemos conceptualizado. En este periodo se instala un desdoblamiento de la cultura sobre la movilidad que llega hasta el presente, con alteraciones de las cifras de usuarios de cada medio, por el que las clases acomodadas se desplazan en vehículo privado familiar, mientras que el resto tiene que usar el transporte público. Llega a colapsar grandes áreas donde múltiples empresas de autobuses convierten calles en paradas terminales. Mientras tanto, la zona de Comayagüela comenzó a poblarse por medio de una nueva vía de acceso a la otra planada y se comienzan a construir casas en lo que hoy conocemos como la Primera Avenida. Etapa 1975-1998. El periodo inicia con el lanzamiento de un plan urbanístico, entre los intentos públicos por rescatar a la ciudad de los problemas generados en la posguerra. Este periodo está marcado por la llegada del gobierno municipal en 1975 del arquitecto Henry Merriam y su colaborador, el arquitecto urbanista William Kibet. Es bajo su administración que se moderniza y se sistematiza la administración de la ciudad, se planifica y se zonifica su territorio urbano y municipal. Se regula el crecimiento de la ciudad mediante una zonificación de los usos de las tierras. Se ordena el territorio urbano en sectores y se crea la ley de Metroplan.
el cual planteó la peatonalización del eje urbano. La visita del Papa Juan Pablo II y los Juegos Deportivos Centroamericanos se utilizaron como hitos para la construcción de nuevos bulevares y del complejo deportivo José Simón Azcona del Hoyo. En la dinámica migratoria de la década de los 70s y 80s tiene lugar el surgimiento y crecimiento incontrolado de barrios irregulares en las laderas que rodean Tegucigalpa. La evolución urbana de 1990 se construye un emblemático monumento de la capital conocido como el Cristo del Picacho, una escultura del año 1997. Se ha convertido en un ícono. Etapa de 1998-2010. Durante la evolución urbana de Tegucigalpa, se encuentra parte de la ciudad involucrados en actividades de reconstrucción habitacional y comunitaria por los efectos del huracán Mitch. Los destrozos provocados y por los efectos sociales generados en la propia capital y en el resto del país por este fenómeno, el problema está en la falta de instrumentos para conseguir suelo en condiciones razonables para ser urbanizado, y además se da el retroceso de los espacios públicos. En la capital, dicho fenómeno aniquiló 11 colonias y otras 70 fueron evacuadas. 7 puentes fueron destruidos y 6 dañados. El mall, considerado un nuevo espacio público, es el tipo que asiste a la nueva condición metropolitana, ubicados en puntos de gran accesibilidad. La dinámica migratoria en la década del 2000-2010 continúa el proceso de expansión de emplazamientos de maquilas en diferentes rumbos del país, y la migración a nivel nacional es más marcada y masiva, de gente urbana y rural de diferentes condiciones económicas. En el 2006 empezó el proyecto Inventario de Bienes Inmuebles Culturales de Honduras, que pretende actualizar información sobre los inmuebles culturales del país. Etapa 2010-2011. El plan de la ciudad Capital 450 se fundamenta en la experiencia alcanzada dentro del proyecto Tegucigalpa 2010. La iniciativa apuntaba a la creación de una visión para convertir al municipio del Distrito Central en una capital moderna. La visión de país es una herramienta que nos permite tener la Honduras que siempre hemos soñado, una Honduras con las características sociales, políticas y económicas que el país deberá alcanzar en cada ciclo de 28 años, es decir, las aspiraciones sociales en cada área ejecutadas sucesivamente por cada gobierno según el Plan de Nación. Un plan de nación que cubre una primera fase de la visión de país del 2010 al 2022 y que se conforma de lineamientos estratégicos, objetivos e indicadores que marcarán las progresivas responsabilidades de los próximos 3 gobiernos en torno a la visión de nuestro país.